Buenos días a todos y a todas. Buen día, queridos y queridas. Então, vamos a esperar as pessoas entrar. Né? Vamos a esperar mais pessoas entrar. Bom dia a todos. Bom dia, queridos y queridas. Vamos a esperar unos minutos até as pessoas aparecer. Muito bom ter esse saludo em francês. Qué bueno. Ok, voy a introducir un poco mientras estamos esperando. Entonces, esse o live, estamos haciendo o live de novo, né, de 2 dias atrás, porque la conexión no funcionó muy bien. Entonces, vamos de nuevo, no vamos a desanimarnos, vamos a seguir. ¿No? Entonces, es un live sobre la angustia y cómo usar la angustia a nuestro favor. Ese live es cómo usar la angustia a nuestro favor. Y vamos a dar herramientas BioFlow. Entonces, antes de comenzar, voy a explicar un poco sobre BioFlow y sobre el instituto y nuestros profesionales, que son muchos. Algunos están conectados ya. Então, o Instituto BioFlow, BioFlow é uma técnica, né, que de fato está registrada internacionalmente. Né? De hecho, es una técnica registrada. BioFlow se llama Inteligencia Emocional BioFlow. Y BioFlow normalmente trabaja con sesiones de respiración BioFlow y con sesiones de resignificación emocional que se pueden hacer online. Pueden ser feitas online. Claramente las sesiones de respiración no pueden ser feitas online. Las sesiones de respiraciones no pueden ser hechas online porque no tenemos cómo guiar bien o apoyar bien una persona con todo lo que acontece y la intensidad que puede acontecer en una sesión de respiración. Pero por eso BioFlow ahora, o instituto, nuestros profesionales no están trabajando con respiración, excepto si viven en una comunidad en el mismo lugar, ¿no? Que las personas, y usando máscaras, etcétera, para dar la sesión, pero no damos sesiones presenciales como es lógico en estos tiempos, ¿no? Mas sí se dan sesiones online de resignificación emocional BioFlow. Y para eso tenemos cientos y cientos de profesionales formados y avaliados por el instituto en países diferentes, principalmente Brasil, mas tenemos muchos profesionales en Argentina también, algunos en Uruguay. Tenemos personas formándose en Azores, algunos ya en formación avanzada. Tenemos profesionales formándose en México también. Siento mucho, México había puesto el horario más tarde para vosotros, pero las redes están más cargadas, entonces lo volví a colocar a esta hora. Lo siento, tenéis que madrugar si queréis verlo en live y no mismo si la grabación va a estar disponible después también. Tenemos un profesional en Israel, tenemos algunos profesionales en Estados Unidos y más países seguramente que no recuerdo ahora. Bien, vamos a empezar, ya estamos con un poco más de 80 personas. Entonces vamos a comenzar. Ya saben que yo falo en portuñol. Y solo dando la aclaración de que si queréis sesiones de resignificación online en nuestra página web respirebioflow.com podéis encontrar el mapa de los profesionales por zona, por país, aunque ahora no importa tanto la zona porque online, mismo si la persona está de otro lado del mundo, está ok.
mientras habléis el mismo idioma, está todo bien. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, hablando de la angustia. Falando da angustia, e antes de falar da angustia, voy a falar un poco do medo. Voy a hablar un poquito del miedo antes de hablar con la angustia. Porque están ligados, aunque son emociones diferentes, ¿no? Tienen en común. El miedo es una emoción que nuestro cerebro inconsciente enfrenta en el caso, ¿no? Es una emoción que nuestro cerebro inconsciente crea no caso de enfrentar desafíos. ¿No? ¿Y por qué nuestro cerebro crea esta emoción de miedo? Porque es una emoción que nos va a ayudar a encontrar recursos nuevos, ¿no? Para enfrentar y resolver esta situación, hacer un aprendizado, hacer un aprendizaje, ¿no? Y adaptarnos a una situación desafiadora, ¿no? La angustia es un poco diferente porque la angustia ella aparece como una reacción ante algo incierto, ¿no? La gente siente angustia cuando estamos frente a una situación que no sabemos lo que va a acontecer, ¿no? Entonces, el miedo es más inmediato, ¿no? Y la angustia es más proyectando en un futuro que normalmente es un futuro próximo, ¿no? Una incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Será que podré adaptarme? ¿Será que voy a tener los recursos? ¿No? Y antes de profundizar en la angustia, voy a hablar un poco de la ansiedad también, si bien hoy no vamos a profundizar en esto, pero así van a entender que si tienen ansiedad, el trabajo de angustia también sirve. ¿Por qué? Porque la ansiedad vendría a ser, estoy simplificando mucho, me perdonan los neurocientistas y los psicólogos, existen muchas teorías y muchas ramas y muchas explicaciones diferentes, ¿no? Mi objetivo no es dar mucha teoría, sino dar una base muy simple para poder practicar, para que podamos practicar herramientas, ¿no? Para la gente poder practicar herramientas, ¿no? Entonces, la ansiedad vendría a ser como, es algo más crónico. Es una angustia, un temor al futuro, una preocupación excesiva por el futuro, pero que ya es más crónica, ¿no? La persona padece o tiene ansiedad cuando ella se siente en una situación muy incierta, ¿no? Y ella siente que no tiene los recursos internos, ¿no? Siente que no va a poder agir. Y ahí el cuerpo está siempre, la persona ansiosa, su cuerpo quiere resolver, ¿no? Entonces vamos a tener muchos movimientos de hiperactividad y esta frustración de querer resolver y no conseguir, ¿no? No encontrar cómo resolver, ¿no? Bien, vamos a volver para la angustia, ¿eh? Vamos a voltar para angustia, ¿no? Entonces la angustia, claro, somos humanos, entonces todos nosotros, por lo menos en algunos momentos de la vida, podemos sentir un poco o mucha angustia. Pero yo acostumbro decir, yo falo con frecuencia, de que siendo humanos, todos sentimos todas las emociones humanas posibles. Todos nos sentimos todas las emociones humanas posibles. Podemos no darnos cuenta y bloquearlas, ¿no? O podemos estar como presos dentro de ellas, o podemos aprender a lidiar con ellas, ¿no? Pero la vida humana tiene muchos desafíos, ¿no? Y nuestro futuro, si lo miramos bien, es absolutamente incierto. Y no estoy hablando solo de la situación de ahora, mismo en épocas tal vez menos desafiantes, por lo menos a nivel internacional, ¿no? A nivel de humanidad, en épocas
tal vez más fáciles, ¿no? El futuro es incierto, ¿no? Podríamos inclusive, si lo llevamos a lo más lejos posible, podríamos decir que ninguno de nosotros sabe en qué momento va a morir y de qué forma va a morir, por ejemplo, ¿no? Si no perdemos el miedo a morir, la angustia puede ser permanente, ¿no? Y la ansiedad también, ¿no? Entonces, el Instituto BioFlow, la técnica BioFlow, ella se dedica a ayudarnos a lidiar con las emociones, porque lidiar con la vida humana es lidiar con las mismas emociones, me responsabilizar por lo que yo siento y aprender a lidiar con ello, ¿no? Entonces, angustia, claro, todo el mundo ha sentido y siente a veces angustia, ¿no? Entonces, la cuestión no es eliminar la angustia, ¿no? La cuestión es saber lidiar con ella, saber administrar la angustia. Y claro que cuando la gente sabe administrar, ella disminuye mucho, ¿no? Y no perdemos la paz mismo en situaciones inciertas en las cuales siempre vamos a sentir un poco de angustia. Nos tornamos amigos de la angustia, nos hacemos amigos de la angustia o de cualquier emoción que nos pueda crear dolor. Entonces yo sempre falo de que a dor não é um problema, porque até certo ponto ela é inevitável, mas a verdadeira questão é aprender a lidiar com a dor, ¿no? Y esos son los fundamentos, saber lidiar con las emociones, especialmente las emociones de dor, son los fundamentos para una vida equilibrada, una vida con más recursos, una vida con más paz. Eso es mi definición personal de la felicidad, ¿no? Estar bien y estar equilibrado en cualquier circunstancia, ¿no? No es la felicidad para mí, no es estar eufórico o alegre siempre, porque eso simplemente no existe en la vida humana. Muy bien. Entonces, antes de profundizar en herramientas BioFlow para aprender a lidiar mejor con la angustia, os voy a contar mi experiencia personal de mi vida, ¿no? Donde más angustia consciente sentí, ¿no? En aquella época, entrando y saliendo de la conciencia, porque yo era muy joven en aquel momento, ¿no? Interesante que otro día yo comencé a contar eso por primera vez porque no tenía contado antes, ¿no? Y justo ahí comenzó a fallar la conexión. Vamos a ver si la conexión resiste a esta experiencia, que yo cuente esa experiencia tan intensa que tuve. Fue en el año 92, ¿no? Yo tenía 22 años. ¿No? Y antes de contar la experiencia en sí, os voy a contar muy brevemente, va a ser breve, ¿no? El contexto principal de mi infancia, ¿no? Yo nací en el norte de Francia, con un padre alcohólico, con problemas de alcohol, ¿no? Y mi padre tenía muchos problemas de violencia emocional. A veces ejercitaba la violencia física, aunque gracias a Dios fueron pocas veces, pero la posibilidad estaba en el aire siempre, ¿no? Mucha violencia emocional, ¿no? Entonces mi infancia fue caracterizada por el miedo, ¿no? Un miedo absolutamente paralizante, ¿no? Y yo no era consciente, ni el resto de mi familia, ¿no? Mi madre también tenía miedo, reproduciendo sus propios traumas de infancia no resolvidos. Se escucha súper bien, bien, vamos. Entonces mi madre tenía miedo también, ¿no? Pero no era algo que se había identificado ni que hablábamos. La gente no falaba de ese miedo, era zona de habitualidad, era lo normal, ¿no? De hecho, mi madre minimizaba todo lo que acontecía. La minimización es un mecanismo inconsciente del cerebro
cuando no sabemos lidiar, cuando no tenemos los recursos internos, ¿no? Entonces el cerebro va a minimizar como no pasa nada, está todo bien, ¿no? Mismo si no está todo bien, ¿no? Entonces, esta infancia de mucho miedo y mucha angustia, porque especialmente cuando mi padre, mi padre, iba a volver del trabajo ya un tiempo antes, ya yo sentía, yo creo que toda la familia sentíamos la angustia de qué va a pasar, ¿no? Porque era incierto lo que iba a pasar cada día con la vuelta de mi padre, ¿no? Entonces eran emociones habituales pero no conscientes. La vida era así, simplemente, ¿no? Y claro, cuando yo era adolescente, mis fantasías, mis sueños, era viajar y vivir en otro país mejor, ¿no? Si es que eso existe, pero para mí era mi refugio, ¿no? Ir en otro país, porque para mí Francia, y especialmente el norte de Francia, yo tenía una visión de que era un lugar muy triste, ¿no? En realidad yo tenía una tristeza crónica por los acontecimientos de mi infancia, pero no era consciente, estaba en un estado de supervivencia, ¿no? De poder sobrevivir, ¿no? Hice estudios después de la muerte de mi padre, él murió cuando yo tenía 17 años, hice estudios de psicología durante 3 años, pero no me sentí mejor y también no vi que eso daba los resultados que yo buscaba para mí y para las otras personas también, ¿no? Entonces llegué a los 22 años completamente desesperada en el sentido de sentir que no tenía herramientas, y que no tenía, lo peor era que yo no sentía una motivación de vida, yo no sentía que yo quería vivir, ¿no? Y bueno, eso, cuando uno no tiene ganas de vivir, pocas cosas importan realmente, ¿no? Entonces tomé una decisión muy difícil, ¿no? Que fue irme a vivir a España, mismo si yo casi no hablaba español. Yo tenía aprendido un poco de español en la escuela, pero no suficiente para hablar fluido, no suficiente para hablar fluido. Y decidí probar mi suerte, ¿no? En otro país, ¿no? Y desde el norte de Francia, la visión que yo tenía, ¿no? Desde pequeña es que España era el país del sol, era el país de la alegría, ¿no? Y que tal vez yo iba a poder empezar una nueva vida. Claro que yo no era consciente de que el problema estaba dentro de mí, ¿no? Buscaba la solución afuera, ¿no? Y bueno, entonces junté todos mis ahorros, junté todas mis popanzas que en esa época equivaldrían al valor de $250 más o menos, y me tomé un autobús de París a Madrid, ¿no? Me acuerdo, era la primavera europea justo en ese momento. Y me fui con mi mochila, con 22 años, con toda esta desesperanza, pero estas ganas de empezar una vida nueva. Me subí en este autobús, ¿no? El autobús, por lo menos en aquella época, de París para Madrid eran más o menos unas 20 horas de trayecto. 20 horas sentado, sin poder moverse mucho. Había muchas paradas, ¿no? Por lo menos 5 o 6 paradas en el trayecto, que las personas subían y bajaban. Y yo veía, claro, estas personas, la mayoría, yo estaba sola, la mayoría de las personas estaban acompañadas, y yo por lo menos imaginaba, ¿no? Ellas sabían perfectamente a dónde iban, en el mundo en el cual iban, ¿no? Era conocido para ellas. Para mí no. Yo casi no conocía España, ¿no? Y no sabía qué iba a acontecer, ¿no? Tenía la esperanza de poder encontrar un trabajo, sea dando palestras, dando clases de francés, o trabajando en un supermercado, ¿no? Lo que sea que me pueda ayudar, cualquier trabajo digno que me ayude a poder sobrevivir y empezar una nueva vida, ¿no? Y aconteció algo muy interesante que hoy
casi 30 años más tarde, yo veo con mucha claridad, ¿no?, que eso cambió mi vida. No me di cuenta en el momento, pero eso fue el inicio de todo un camino que me llevó hasta donde estoy hoy, ¿no?, que es llevar un instituto de inteligencia emocional, ¿no? Y lo que aconteció, yo tenía una angustia permanente por mi infancia, pero la situación además era bastante angustiante de irme sola, una mujer joven de 22 años, ¿no?, a un mundo absolutamente desconocido y con la sensación de tener muy pocos recursos adentro, ¿no? Me llevaba el instinto de supervivencia, básicamente, ¿no? Y entonces, claro, cuando vos estás sentado en un autobús durante muchas horas, ¿no? No es tan fácil huir, no es tan fácil fugir de lo que vos se siente, ¿no? Y me di cuenta de que sentía mucha angustia, ¿no?, y mucho miedo por lo que iba a pasar, mucha angustia, ¿no?, por lo desconocido de mi futuro próximo, ¿no? Y simplemente empecé a observar esta angustia. Y me di cuenta de que, claro, tenía un nudo muy grande en la garganta, sentía un nudo muy grande en la barriga, que casi me daba acidez. El cuerpo temblando, ¿no?, la sensación de no poder hablar, de no poder expresarme, una terrible sensación de soledad, ¿no? Pero más que nada angustia, ¿no? Y era muy intenso. El cuerpo temblaba, el sudor más intenso. Entonces, como no podía hacer nada durante esas 20 horas, ¿no?, empecé a observar esta angustia fisiológicamente, principalmente, ¿no? Y a medida que iban pasando el tiempo, me di cuenta de que me estaba tornando amiga de esta angustia y que cada vez estaba más relajada. Me di cuenta de que no huir, no fugir de ella comenzaba a darme tranquilidad, ¿no?, mismo dentro de esta incertidumbre. Claro que la situación no estaba mudando, ¿no? La situación no cambiaba, mi sentir estaba cambiando con la situación. Y me di cuenta de que a medida que yo aceptaba la angustia, mi confianza en lo desconocido, ¿no?, comenzaba a aumentar. Mi confianza en la vida, en Dios, ¿no?, mi fe, ¿no?, mi confianza en un futuro, mismo siendo desconocido, mismo siendo incierto, comenzaba a aumentar. Y mi energía, mi voluntad de encontrar soluciones, mi motivación estaba aumentando, ¿no? Y eso que yo llevaba años sin tener motivación de vida, prácticamente, ¿no? Estaba emocionalmente muy, muy mal, ¿no?, desde hacía mucho tiempo. Estaba como muerta, me sentía como muerta internamente, sin motivación de vida, ¿no? Y ahí, a medida que fui enfrentando la angustia, observándola, aceptándola, entonces sentí esta transformación dentro de mí. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque realmente todas las emociones tienen una parte constructiva y tienen una parte negativa o limitante, ¿no? Entonces, la angustia, si no sabemos lidiar con ella, nos paraliza, ¿no? Y hasta se puede transformar en ansiedad. Pero si sabemos lidiar con ella, nos ayuda a aprender a confiar en la vida. Y nos enseña a conectar con recursos internos y confiar en nosotros mismos. Confiar en que sea
la situación que sea que se presente, yo voy a estar bien. Y yo considero hoy yo considero que es fundamental en la vida, como no sabemos nunca qué va a pasar, es fundamental confiar en la vida en general y en nosotros mismos, ¿no? En la fuerza que tenemos adentro, ¿no? Y claro que hoy estamos en una situación que no sabemos lo que va a pasar a nivel internacional, a nivel de economía global, a nivel personal, nuestro futuro económico, a veces las relaciones en el confinamiento también no son difíciles y no sabemos cómo vamos a poder continuar lidiando si el confinamiento dura más tiempo, etc., ¿no? Entonces estamos frente a muchas incertidumbres, ¿no? Confiar en frente a lo incierto, ¿no? Confiar en la vida y en uno mismo en frente a lo desconocido. Entonces, las claves, ¿no?, con las cuales trabaja BioFlow, ¿no?, los fundamentos BioFlow con los cuales entrenamos a nuestros profesionales constantemente, ¿no?, están basados en herramientas de transformación y que están basados en la observación y la aceptación, que requieren un entrenamiento. Ahora vamos a practicar, pero que son muy, muy eficientes, ¿no? Y es muy interesante ver que, porque parece una contradicción muy grande, ¿no? Cuando aceptamos lo que sentimos o aceptamos una situación y lo que sentimos en esta situación, por muy terrible que sea esta situación, no parece que la aceptación va a ser empeorar las cosas, pero no. Y claro, no estoy hablando de resignación, estoy hablando de una aceptación activa, ¿no? La aceptación, y en particular aceptar nuestro sentir, hace que se transforme para mejor, ¿no? Entonces, aceptar la angustia hace que poco a poco ella se transforma en confianza, en inspiración, en motivación, ¿no? La aceptación, y esta transformación acontece prácticamente sola, ¿no? Porque la emoción limitante, ella solo puede sobrevivir con la inconsciencia, ¿no? Cuando somos conscientes, ¿no?, entonces la emoción se transforma y nos muestra su lado constructivo, y va a hacer que encontremos recursos, primero dentro y después afuera también. Primero tengo que encontrarlos dentro para poder después encontrar la acción correcta y encontrar recursos afuera. Entonces, vamos a practicar un poco. Puedes hacerlo con los ojos, con los ojos fechados, con los ojos cerrados. Puedes escribir también, ¿no? Y vamos a observar entonces la angustia. Como vos experimenta la angustia. Entonces, puedes cerrar los ojos, observar tu cuerpo. Y puedes preguntarte, esta situación actual, ¿en qué aspecto te preocupa más? ¿En qué aspecto te preocupa más la situación actual? Puede ser que estés preocupado, por ejemplo, por las personas cercanas que están en grupos de riesgo con el virus. Puede que la preocupación da angustia, ¿no? Siempre. Entonces puede que, si no es consciente, puede que estés preocupado por tu futuro financiero, si has perdido tu trabajo, por ejemplo, o si eres trabajador independiente. Puede que estés angustiado por la situación
internacional, la situación económica internacional. Puede que estés preocupado por tus hijos, por tus hijos, por el futuro de tus hijos. Estás observando en tu cuerpo ahora cómo es esta angustia, cómo es esta preocupación. Si usted no consigue accesar esta angustia, esta preocupación, entonces invoca un momento de mucha angustia de su vida. Invoque un momento de mucha angustia de su vida para sentirlo con más claridad. Entonces, observando en el cuerpo lo incierto de la situación o el aspecto de la situación que te parece más incierto, y observando en el cuerpo. Observa en tu cuerpo cómo es para ti, cómo es para vos sentir angustia. Los músculos se tensan. ¿Cuáles? ¿Qué músculos? Da una sensación desagradable en la barriga, en el estómago, en la garganta. Entonces, observando en detalle las sensaciones de la angustia, y ahora puedes observar más el aspecto emocional de la angustia. ¿Consigues aceptarla? ¿O hay una lucha dentro de ti? Una lucha para no sentirla, o para encontrar soluciones rápidas, que eso no funciona. Hay una tendencia de desconcentrarse, que es una forma que el cerebro inconsciente tiene que consigue huir, consigue fugir, ¿no? ¿Cómo es? ¿Consigues observar tu angustia con calma, en detalle, en el cuerpo y en las emociones? ¿Estás relajado, a gusto con la angustia? ¿O es muy difícil para vos huir para ellas? ¿O es muy difícil para ti mirarla? ¿Qué crea en tu cuerpo? ¿Hay ganas de moverse? ¿O consigues estar tranquilo? O sea o que vos sientes, sea lo que tú sientes, intenta observarlo con calma y sin querer cambiarlo, sea lo que sea. Si consideras que no consigues sentir, en realidad sientes que no consigues. Bien, observa esto. Si sientes que es muy difícil, observa cómo es esto de que sea tan difícil, por ejemplo. Sientes impaciencia, observa la impaciencia. Lo que sea que sientas invocando la angustia. Y ahora vamos a observar nuestra parte mental. Entonces, observa en situación de angustia qué tipo de pensamientos tienes. Frecuentemente son pensamientos que se adelantan al futuro, muchas veces que imaginan el peor escenario o uno de los peores escenarios. Entonces, observando estos pensamientos con calma y sin identificarse con ellos.
simplemente observando y aceptando la angustia. Sin querer cambiar nada. Sin querer buscar soluciones de momento. Solo trabajando la aceptación. Y ahora vamos a mirar la parte de conciencia espiritual. Es decir, si consigues ver la situación que te da angustia en un contexto más amplio, si puedes ver el aprendizaje tuyo dentro de este contexto. Puede ser que tengas que estar haciendo un reciclaje profesional, puede ser que estés aprendiendo a comunicarte mejor si tu desafío es más relacional con las personas con las cuales convives. Siempre existe un aprendizaje. Como mínimo estás aprendiendo o la situación requiere que aprendas a lidiar mejor con tus emociones y a confiar en lo desconocido, a confiar en lo incierto. Como mínimo, la situación te pide esto. Entonces, simplemente viendo este momento y la angustia que puedas sentir con cualquier parte, cualquier aspecto de la vida en ese momento, como un aprendizaje individual y global, mirando cuál es, preguntándote cuál es este aprendizaje. Y observando si tienes claridad sobre esto, sobre el propósito de estos momentos desafiantes que llevan angustia a veces. O si no, si hay emociones y pensamientos que te impiden tener claridad, como podría ser la confusión, como podría ser la desconfianza, como podría ser el miedo, la rabia, la ira, el abatimiento, la tristeza, mirando si hay alguna emoción o algunos pensamientos que te están nublando la visión, que te están impidiendo ser más consciente. Y bueno, si están dando la bienvenida para ellos y observándolos para conocerlos, observando y aceptándolos para conocerlos. Y ahora puedes observar tu respiración también de momento sin cambiarla. Normalmente cuando sentimos angustia la respiración se acorta, a veces se acelera también. Observa la profundidad sin cambiarla de tu respiración y observa si es cómoda o si es incómoda. Y ahora puedes hacer algunas respiraciones un poco más profundas, solo un poco, no mucho más, un poco más profundas de lo que es cómodo, un poco más profundo de lo que estabas haciendo hasta ahora. Algunas respiraciones conectadas, algunas pocas respiraciones. Y cuando quieras puedes abrir los ojos. Muy bien, entonces la conciencia corporal, la conciencia emocional, mental y espiritual son las bases de la técnica BioFlow y son las bases de la transformación de las emociones, porque pasa por la aceptación, la observación y la aceptación. Entonces, es una buena idea practicar esto
mismo sea unos minutos por día, ¿no? Y si no lo quieres practicar en posición sentada o sentada en meditación, lo puedes hacer hasta fregando los platos o haciendo cualquier actividad. Podemos enfocarnos en la conciencia del cuerpo, siempre comenzando por la conciencia del cuerpo, ¿no? Y en las otras conciencias que hemos elaborado en BioFlow. Cuanto más nos entrenamos, mismo sea 5 minutos por día, más fácil es después practicar en momentos de mucho desafío o en momentos en los cuales las emociones están muy activadas, ¿no? O estamos paralizados por las emociones o a punto de hacer o decir algo que no es conveniente, ¿no? Que no es coherente. Entonces, cuanto más practiquemos, más vamos a poder ser conscientes y recuperar nuestro poder de elegir sobre nuestro comportamiento fundamental, ¿no? Y ahí poco a poco encontramos recursos, ¿no? Dentro de este autoconocimiento y esta conciencia corporal, emocional, mental y espiritual, ¿no? La base es la autoobservación, aprender a conocerse a uno mismo, con ojos de iniciante. Nunca tenemos que perder esto, porque en el final somos grandes desconocidos para uno mismo, ¿no? Entonces, si damos por sentado que ya sabemos lo que sentimos, no aprendemos nada. Siempre tenemos que mirar, siempre la gente tiene que oír con un olhar de crianza, ¿no? Con una mirada de niño, ¿no? Muy bien, entonces eso principalmente. Os veo en el próximo live que va a ser sobre rabia. Si queréis saber un poquito más, tenemos la página web del instituto. Hay más lives, si no los habéis visto, ¿no? Ese es el tercero, ¿no? El primero habló más de los fundamentos teóricos de la técnica BioFlow. Y el segundo empezó con herramientas básicas generales, ¿no? Ahora vamos a ir los próximos con diferentes emociones, ¿no? Vamos a enfocar en diferentes emociones. Y si queréis profundizar mucho más, entonces os recomiendo que entréis en contacto con un profesional de resignificación emocional BioFlow, ¿no? Nuestros profesionales están continuamente siendo evaluados por el instituto. Los profesionales que figuran en nuestra página web son avaliados como mínimo cada 2 años. La mayoría voltan mucho para un instituto, entonces, para la mayoría no pasa más de 1 año, ¿no? Pero si no están siendo evaluados en 2 años, no figuran más en nuestra página web. Eso nos garantiza la seriedad del trabajo, ¿no? Y que realmente estamos con profesionales muy, muy competentes, ¿no? Entonces, en la página web vais a encontrar profesionales en diferentes lugares del mundo, en el mapa, ¿no? Y dentro de poco vamos a tener algunos cursos online. Empezaremos con un curso de inteligencia emocional BioFlow. Así que, bueno, en las próximas semanas os daremos noticias sobre esto. Bueno, os mando un abrazo muy grande y espero que tengáis un día consciente, bien consciente de vuestro sentir y de vuestras emociones, ¿no? Y nos vemos dentro de poco. Un abrazo grande. Chao, chao.